Dice la Biblia, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios los destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ustedes son el salón donde mora el Dios que creó el universo. Aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios es el templo del Espíritu Santo. Padre eterno y soberano, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que abras tus escrituras, abras nuestro entendimiento, y aquí tenés tierra fértil, Señor, para que siembres esa semilla. Señor, estamos dispuestos a escucharte, a tener receptividad a lo que vos vas a hablarnos. Sabemos que tu Espíritu Santo produce el efecto en esa palabra por la cual fue enviada, Señor, y no vuelve a ti vacía. Y te damos gracias por eso, y aquí estamos, Señor, para que tú te glorifiques en medio nuestro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra está en primera a los Corintios 3:15, ¿no? Así que con esa idea que el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que también el que produce el hacer y el querer, pero hace de que este cuerpito sea el lugar donde Dios eligió habitar aquí en la tierra. En el principio dice la Biblia que Dios tomó la tierra y hizo nuestro cuerpo. ¿Y qué hizo? Sopló aliento de vida. Y esa mezcla hizo esto, un alma viviente. Eso es lo que hizo Dios, y somos eso, un alma viviente. Y nos puso en ese lugar, el Edén, que es el lugar perfecto que Él creó. Y ahí Él dice que se paseaba en medio nuestro, en medio de su creación, Dios se paseaba. Pero el humano, en ese momento Adán y Eva, permitieron de que entrara el pecado en sus corazones, y eso hizo que se alejaran de Dios y Dios los sacara de ese lugar para no volver más, para no poder volver más. Y después Dios se comunicaba con la humanidad a través de uno. Y les hablaba y recibía, y ellos formaban un altar con piedras, que era el lugar donde se comunicaban con Dios, donde ellos ofrecían sacrificios a Dios y Dios los ministraba. Y hacían ese altar para que todos supieran que en ese lugar había encontrado Dios a alguien dispuesto a escucharlo y habían ofrecido sacrificio. Y ese lugar era para que todas las demás generaciones vieran el lugar donde Dios se había comunicado con ellos. Luego, cuando su pueblo estaba en Egipto cautivo, Dios elige a uno, a Moisés. Lo prepara para sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo al desierto, y lo saca con milagros. La maestra de la escuelita dominical han hablado sobre las plagas. Manifestaciones tremendas de Dios para sacar a su pueblo de la cautividad de Egipto y llevarlos al desierto. ¿Para qué? Para limpiarlos, para sacudirlos, para sacarlos los ídolos que se habían pegado a ellos en Egipto, para adorarlos. Y ahí Dios les da los mandamientos, pero ahí también les da el tabernáculo, le da la forma, las medidas, los materiales costosos, difíciles de conseguir y preciosos para hacer ese tabernáculo, ese lugar de reunión, ese lugar donde Dios iba a descender y iba a tener comunión. Pero el pueblo elige a Moisés. Sé vos el que se comunica con Dios, porque cuando vieron la manifestación poderosa de Dios, cuando venía la humanidad, dijeron, no va a consumir, así que vaya uno, que vaya el pastor, dijo. ¿No? Nosotros nos quedamos acá a esperar. A ver qué te dice. No vaya a hacer cosas que nos acerquemos a su presencia y terminemos consumidos. Que vaya el pastor. Y iba Moisés y recibía lo que tenía que darle al pueblo. Pero ese tabernáculo era especial, era perfecto y único, y con una determinada calidad de materiales. Así que eso marcaba la importancia del tabernáculo para Dios. Y todas las familias que se dedicaban a eso. Y además tenía una transportabilidad específica y fácil. ¿Por qué? Porque Dios quería estar a medida que ellos iban caminando por el desierto. Dios quería estar siempre cerca. Él siempre buscó la comunión con nosotros, y nosotros fuimos siempre los que le dimos la espalda a Dios.
Él nos daba todas las cosas, incluso hoy. Nos da mirá la posibilidad que tenemos hoy de vivir acá en la Argentina, poder gritar a los cuatro vientos que somos cristianos. En otros países no se puede hacer eso, los matan, los encarcelan. Nosotros tenemos todas las posibilidades y la fiaca nos termina ganando a veces, la comodidad nos termina a veces haciendo que les demos la espalda a Dios. Guarda que nos están moviendo la mesa. Así que Dios siempre quiso la comunión con nosotros. Nosotros somos los que le dimos la espalda. En Éxodo del 25 al 31 dice cómo era. Mirá vos la cantidad de versículos que se usan para ver cómo era el tabernáculo. ¿Y para qué servía? Para eso, para relacionarse Dios con nosotros, para tener comunión con nosotros. Donde una vez, después cuando pasa el tiempo, Dios le da la forma, es una vez al año, una sola persona podía entrar al lugar santísimo, donde estaban las telas bien gruesas, bien importantes, que dividían y separaban a lo común de lo santo, o a lo impío de lo santo. Y después adentro tenía un lugar más pequeño que era el lugar santo, que era lo que dividía a lo común de lo santo, ¿no? Y después tenía otro más pequeño, también dividido, y que no se veía para el otro lado, que era el lugar santísimo, que dividía lo santo de lo santísimo, de la presencia de Dios. Así que para eso servía, para volvernos al Padre. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, murió, entregó su vida y luego resucitó, fue al Padre y nos envía su Espíritu Santo, es para eso, para darnos la posibilidad de volver al origen, de volver al principio, de volver a Dios. Y Dios cuando nos forma del polvo y hace un cuerpo y nos da un alma y nos da un espíritu. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y cuando el cuerpo dice que cuando nosotros nos morimos, vuelve al polvo. El cuerpo, material físico, vuelve al polvo. Pero nuestro alma depende. Si se preocupó del cuerpo, se va al polvo. Pero si se preocupó del espíritu, va al espíritu. Porque el espíritu vuelve a Dios. Pero el alma va a depender. Si me ocupé de la carne, de este mundo, me tentó a seguirlo, o me esforcé de buscar a Dios. Porque siempre esa puerta dice, busquen ahora al Señor mientras puede ser hallado, mientras puede ser encontrado, busquémoslo. La puerta esa hoy se mantiene abierta, pero no va a estar abierta para siempre. Hoy tenemos la posibilidad de forzarnos, como decíamos domingos atrás, de que no es que la comodidad no me arrastre, y de forzarme, porque cuesta buscar a Dios. ¿Por qué? Porque es espiritual y mi carne no quiere buscar a Dios. Lo espiritual va a costar sí o sí. Por eso yo debo esforzarme. Y el tabernáculo que nos dio el Señor, que estaba en ese momento, que era Adán, por el pecado pierde esa condición, y nos da ese tabernáculo con esos tres lugares. El lugar en los atrios, que era apenas se entraba, estaban los atrios. En el atrio estaba el lavacro, que era el lavatorio de bronce, y el altar del sacrificio. Era lo primero que se veía, era el atrio. Luego estaba la otra parte, que se entraba al lugar santo. En el lugar santo estaba la menorá, que era el candelabro, la luz, con 7 brazos. Luego estaba el altar del incienso. El altar del incienso era ese lugar donde se hacía el ambiente propicio, donde están las alabanzas, donde están las oraciones, eso que sube a Dios, ese lugar donde es rico estar. Eso es la presencia de Dios. Eso todavía no es el lugar donde está Dios, pero eso era el lugar santo, donde se estaba el ambiente y donde estaba la mesa con otros utensilios, pero era la mesa de los panes de la propiciación, donde estaban los 12 panes, que eran las 12 tribus, que era la totalidad, donde está la provisión total, donde yo le doy y Él me da. Y luego estaba el lugar santísimo, que estaba dividido de un velo que era muy grueso, y donde estaba del otro lado, donde se pasaba una sola persona, una sola vez al año, y tenía que estar realmente bien con Dios para poder pasar ahí. Saben que el sumo sacerdote tenía unas cascabeles y tenía el pie atado a una soga, porque si entraba y no había movimiento era que no estaba santo y
había sido consumido. Entonces lo sacaban arrastrando para hacer que sigue, a ver quién está bien delante de Dios. Y ahí estaba el arca del pacto, que era una caja con muchas especificaciones, totalmente bañada en oro, y un propiciatorio que era la tapa donde estaban los querubines. Y dice que ahí estaba la presencia de Dios, entre medio de esos querubines. Y el arca tenía 3 cosas, que eran las tablas, la vara de Aarón reverdecida y el maná, una muestra del maná. Esas cosas donde Dios había prosperado, provisto y presentado cuando sacó al pueblo, donde había estado la presencia. Eso era la manifestación, para que sirviera de recuerdo a todo el mundo que Dios estaba con ellos. Y ahí se manifestaba Dios. Eso era el tabernáculo, y era de tela. Pero eso tiene una historia, tiene un camino. El mismo camino que tenía el pueblo de Dios cuando entraba al tabernáculo, entraba a los atrios donde llegaba con un animal, cuando llegaba con la ofrenda de sacrificio y alabarse para la santidad, luego pasaba al lugar santo donde estaban todas estas cosas, luego llegaba al lugar santísimo. Había un camino. Ese camino es de la búsqueda de la santidad. Eso es lo que habla esto. Y saben, cuando vemos la historia del tabernáculo, cuando eso se lo da a Moisés, esa forma, esa estructura que le daba, que tenía que ser de tela, con madera, y había familias, los levitas, que se encargaban de eso. Los Álvarez se encargaban de toda la parte de las telas. Los Jenkins se iban a encargar de toda la parte de la estructura de madera. Después los Jones se iban a encargar de llevar el mobiliario. Después los Pessoa Bellos se iban a encargar de la alabanza. Todo tenía, entonces, vamos, y todos corrían para cada lugar y cada uno hacía 2 centímetros de eso y se decía perfecto, rapidísimo, todo acomodado y salían. Era impresionante, ¿no? Entonces todos esos vivían alrededor del templo, toda una organización, porque era importantísimo para Dios, porque es la forma que tenía de comunicarse con nosotros. Entonces a Moisés se lo da, pero llega un tiempo que había sacerdotes, y en la época donde los sacerdotes dirigían al pueblo como jueces, había uno que se llamaba Elí, y tenía 2 hijos, Ofni y Finés, que son nombres como para nuestros hijos. Y sus hijos hacían las cosas malas, llevaban prostitutas al templo, habían diseñado unos ganchos para cuando venían las ofrendas, agarrar más, y horrible. Habían tomado no como la importancia que Dios le daba a todo esto. Empezaron de a poquito. Y Dios le había llamado la atención a Elí. Cuidá a tus hijos que se están yendo para el otro lado, mirá que... Y ellos iban a ser los sucesores de él para llevar todo lo que el pueblo le daba a Dios y traer de Dios al pueblo. Y empezó a haber pecado. ¿Y qué pasó? Un día dijo Dios, basta. Y cuando el pueblo de Dios había entrado en guerra con los filisteos, los hijos de Elí llevaron el arca a la guerra. ¿Por qué? Porque se acostumbraban los ejércitos a llevar sus dioses para enfrentarse. No la parte solamente física, sino sus dioses se enfrentaban. ¿Y qué pasó? Los filisteos le ganaron al pueblo. Terminaron perdiendo la batalla. Mataron a los sacerdotes, a los hijos de Elí, los mataron en la guerra. ¿Y saben qué? Se robaron a Dios. ¡Wow! Se llevaron el arca. El arca del pacto se lo llevaron los filisteos. Cuando vinieron a decirle a Elí, mirá, tus hijos los mataron y encima nos robaron el arca, el viejo gordo cayó para atrás y se desnucó, se mató. La nuera, que era la esposa de Finés, parió. Y saben, le pusieron al nombre, le pusieron Icabod al nieto que nació, que quiere decir la gloria fue traspasada. Le pusieron a un nene gloria traspasada, ¿dónde está? Lo llamaban en la escuela. Qué difícil. ¿Se imaginan? Imagínense lo que es eso para el corazón de Dios. Todas esas cosas que pasaban. Pero en el templo había un niño que había sido entregado por la madre que se llamaba Samuelito. Samuel creció y Dios le hablaba al corazón de Samuel. Él era el único que recibía palabra de Dios, porque su corazón era tierra fértil para él esa semilla. No se había contaminado, no se había dejado arrastrar como los hijos de Elí o como Elí también, ¿no?
Así que Dios siempre se guarda a alguien para seguir con su obra. A lo largo de todos estos años de historia, sigue todavía la verdadera iglesia, el verdadero cuerpo sigue estando dentro del planeta, hasta que el Señor regrese. Su verdadera iglesia está, la unidad de la iglesia está, esto es unidad. Que no importa quién es, no importa nada lo demás, el Espíritu Santo es el que te atrae, el Espíritu Santo es ese pegajoso que une, ¿no? Como veíamos el otro día, la firma de Dios en las células, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos del ADN? Tiene la firma de Dios, tiene las 4 letras de Yahvé, las tiene escritas en el ADN. La laminina, que es la cosa más pequeña que une a la célula, al átomo del ser humano, tiene forma de cruz, o sea que Dios siempre va a estar ahí en todas las cosas para esto, para la verdadera unidad. ¿Y qué pasó? Dios siguió usándolo a Samuel, y Samuel levanta a Saúl, después lo levanta a David, y Dios pone en el corazón de David de hacer el templo, así que él se encarga de juntar todos los alimentos preciosos para el templo que Dios le había mostrado a David, pero no lo construye, lo construye el hijo. Nosotros tenemos que preocuparnos por buscar la obra, para hacerla, para recibir y ser ejemplo para nuestros hijos. Y nuestros hijos van a seguir por supuesto, es una decisión de ellos, ¿no? Ellos no reciben como por herencia, no, ellos eligen, pero ellos van a elegir en base a lo que nosotros le dimos como base para poder elegir, lo que ellos vieron en nosotros. Así que Salomón, imagínense, 1000 años antes se lo pone en el corazón de David y 960 años antes de que naciera Cristo se arma el nuevo templo, que era igual al templo anterior, pero con nuevos materiales. Esta vez era con roca, con piedras vivas, como dice la palabra. Era el templo que era la cosa más preciosa que existía en la tierra en ese momento. Era el templo de Dios, con la misma forma, con el atrio, con el lugar santo y con el lugar santísimo. Así que Dios le dio y se hizo. Luego, lo que yo quería decir, cuando se roban el arca, ellos seguían yendo al templo. El arca se la llevaron. Ellos siguen yendo a la congregación, pero la presencia de Dios no estaba. No estaba. El templo estaba vacío. Tabernáculo vacío. Así le puse a esta prédica, tabernáculo vacío. El templo estaba vacío, el tabernáculo estaba vacío, y ellos seguían tal cual, haciendo toda la liturgia, todas las cosas, pero Dios no estaba. Y cuando viene Jesús, camina sobre la tierra, entrega su vida, se va, manda a su Espíritu Santo, y se dice, ¿no?, de que ahora nosotros, como leímos en 1 Corintios, nosotros somos el nuevo templo. Jesús lo dijo en 3 días, porque era Él. Iba a ser ese nuevo templo. 70 años después vienen los babilónicos. Después de Salomón vienen sus hijos, Jeroboam al norte y Roboam al sur. Jeroboam al norte en Samaria con 10 tribus. Al sur, Jerusalén con 2 tribus, Roboam. ¿Qué pasa? En el 722 a.C. vienen los asirios y combaten a Samaria, la destruyen, se lo llevan y viene una mezcla. Y en el 586, años después, los babilónicos vienen, sitian, destruyen Jerusalén y se llevan otra vez el arca. ¿Por qué? Porque el arca había vuelto, los filisteos la devolvieron y con platita arriba, ¿no? Y David la trajo, que él danzó con el éfod, que era una especie de poncho medio transparente, que la desesperación y el placer de David por volver otra vez a traer el arca, la presencia de Dios, a su pueblo. Cuando la traían de la casa de Obed-Edom, donde estaba, que había prosperado la casa de Obed-Edom, David, desesperado, se esfuerza por traerla, pero lo hace a su criterio, a su forma, y busca a Dios como él creía que buscaba. Y cuando la traían, el carro, donde traían un carro nuevo, con animales nuevos, con todo, se mueve un poco por los pozos, y cuando se iba a caer, un soldado, un levita, Usa se llamaba, quiso sostenerla. Y él creía que su mano era más santa que la tierra misma que Dios había creado. Y automáticamente lo fulmina un rayo y lo mata. Y David entiende, estoy buscando a Dios en forma equivocada. Dios tiene una sola forma de ser encontrado y está acá. Y a veces nosotros lo buscamos de la forma que nosotros queremos, con emociones o haciendo algo. Y no es así.
Dios dice de que yo tengo que esforzarme y morir a mi carne. Ese es mi esfuerzo. El resto lo hace Él, porque no es por obra, sino es por gracia. Pero esforzarme a doblegar mi carne, a morir al yo. Cuando no tengo ganas lo hago. Cuando no me sale, cuando no me siento, hay que buscarlo igual. Porque es ahí en esos momentos donde yo hago mi esfuerzo natural, donde el esfuerzo sobrenatural de Dios interviene. Amén. Así que eso es lo que pasa acá. Vienen los babilónicos, destruyen todo y se roban otra vez el arca, se lo llevan a Babilonia y dejan destruido todo. Se llevan a todo, encima los hacen sin documento a los hombres y se los llevan así, eunucos, para Babilonia. Y ahí va Daniel, pero se los llevan a Babilonia y queda destruido. 70 años después aparece Esdras, aparece primero Zorobabel, 70 años después, 78, aparece Esdras, 14 años después Nehemías, y en esos 3 viajes se vuelve a levantar los muros de la ciudad, a reconstruir Jerusalén y a hacer el templo de nuevo, pero sin el arca. Y se hace toda la liturgia, todo bien, todas las canciones, pero sin Dios, sin la presencia de Dios, y todo el mundo lo veía y ahí podía haber 400 años de silencio, con la rebelión de los macabeos y todo lo que pasa ahí, pero 400 años de silencio donde ellos hacían todas las cosas creyendo que Dios estaba con ellos. Templo vacío. ¿Y qué pasó? Jesús vino a la tierra. ¿Y qué dijo Jesús? El reino de Dios se ha acercado. Ahí recién vino el reino de Dios. Se fue, cumplió, pagó el precio que estaba por nosotros. Él era el cordero sacrificial, el único que podía hacerlo. Pagó, nos redimió, se fue y envió a su Espíritu Santo. Y cumplió todas las profecías que estaban en el Antiguo Testamento. Y hoy yo tengo esa posibilidad, esa puerta abierta para ser ese templo. Y dejar de ser ese templo vacío, porque uno nace en pecado, porque somos descendientes de Adán, del primer Adán. El segundo Adán, que es Cristo Jesús. Ahora vamos a ver que es el Espíritu vivificante. Así que hoy soy templo gracias a Él. Así que antes primer tabernáculo, después templo. Primero alma viviente, animal, carnal, de este mundo. Después alma vivificada, cuerpo celestial, cuerpo espiritual. ¿Por qué? Porque está el Espíritu de Dios en mi vida. Yo cuando nazco con el espíritu muerto, templo vacío. Luego Dios me llama, yo me acerco, Él me escoge y su espíritu se hace uno con el mío y vivifica mi espíritu. Y tengo un espíritu vivificado dentro de mí. Cuando yo muero, el espíritu vuelve a Dios y mi alma para el lugar donde fue. Yo buscaba al polvo, buscaba el espíritu, pero tengo ese alma vivificada. Así que 1 Corintios 15, 43 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Primero una cosa y después otra. Por supuesto que nuestro cuerpo hoy es mortal, y luego, cuando el Señor venga y nos resucite, vamos a tener un cuerpo glorificado, que es totalmente distinto. Hoy tenemos un cuerpo espiritual porque mi espíritu está vivo, pero voy a tener un cuerpo glorificado. Y ahí voy a estar con Mabel y con todos los que se fueron antes que nosotros. Y dice, se siembra el cuerpo animal y se resucita cuerpo espiritual. Hoy cuerpo animal y hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Así que yo les quería mostrar algo ahora. Te hice un dibujito, un esquema para que por ahí, cuando vos lo escuchás y lo ves, se te puede quedar más fácil, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el cuerpo, el alma y el espíritu. En el cuerpo está la parte animal, la parte donde están los 5 sentidos, que son con lo que yo me relaciono con el medio que me rodea. Yo veo, escucho, toco,
ayúdenme, hablo y olfateo. Así que yo me relaciono con todo lo que me rodea con los 5 sentidos. Es mi instinto animal para supervivencia, para mantener la especie. Y eso me lo puso Dios. O sea que cuando a mí me agarra la adrenalina y me da gana de agarrarlo al otro del cuello, eso me lo puso Dios, pero no es para que agarre al otro del cuello. Era un instinto de supervivencia. Cuando pasaba algún peligro, la adrenalina me hace correr más rápido, me hace tener más inteligencia y tener más fuerza. Pero no era para vengarme. Las cosas que puso Dios en nosotros y los 5 sentidos son perfectos. Pero el enemigo se encargó de cegarnos. Nosotros no escuchamos al Espíritu. Él ha obnubilado los 5 sentidos para que no lo veamos a Dios. Así que esos sentidos están en la parte de nuestro cuerpo, es el instinto animal, es para subsistir nuestro cuerpo. Y es lo que se ve, como yo vivo, como yo hago y yo digo, es lo que hay adentro de mi corazón, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. Así que como yo vivo, es como yo me estoy llenando este cuerpito. Y algunos de este cuerpito tenemos las paredes un poquito más gruesas, o por ahí medio descascarados, ¿no? Pero cada uno tiene un templo distinto, pero Dios nos manda a cuidar el templo. Cuando hablábamos hacía tiempo del tema de la dieta, hay que cuidar el templo. No solamente para pasar mejor, sino porque Dios nos manda a cuidar ese templo, porque es donde está el Espíritu Santo, pero sobre todas las cosas de las impurezas. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló de qué es lo que iba a la letrina y qué es lo que quedaba en el cuerpo, ¿no? La comida, todo eso, lo que entra por mis sentidos es lo que contamina el cuerpo. Y después está el alma. El alma es donde están las emociones, el intelecto y la voluntad. Es la forma racional. A veces las emociones no son muy racionales, ¿no? A veces las emociones nos llevan a ser irracional, pero la racionalidad, donde nosotros tenemos las emociones, donde nosotros entendemos, donde nosotros aceptamos las cosas de este mundo o las cosas de Dios. Y el intelecto es lo que me lleva a tomar la determinación de decidir. Eso es donde está el alma. Luego viene donde está el espíritu. El espíritu es la parte espiritual, lo que hablamos, ¿no? El espíritu del humano está muerto, así que el templo está vacío. Luego viene el Espíritu de Dios y me da vida y vivifica mi espíritu. Entonces me hace espiritual, donde yo voy a tener la revelación de Dios. Pero es ahí donde está la división entre el alma y el espíritu, donde yo decido para qué lado voy, o para arriba o para abajo. Y esto es donde yo quiero hacer hincapié hoy, en ese tiempo, en ese momento exacto, entre el momento que yo decido y obedezco. Es un elemento, un tiempo crucial en mi vida espiritual. Y es ahí donde está la parte del Santísimo. Y pensemos que es la parte de la obediencia y donde Dios obra, ¿no? La parte donde yo hago la decisión sobrenatural y obedezco y viene la provisión de Dios, la intervención de Dios del kairos en el cronos, del tiempo de Él en mi tiempo, donde se produce el efecto no solamente en mí, sino en todos los que me rodean. Eso es tremendo, eso es espectacular. Entonces, entender esto nos hace entender de que el cuerpo, junto con el tabernáculo, junto con Dios mismo, tiene esos 3 sectores: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuerpo, espíritu y alma. Atrio, lugar santo y lugar santísimo, todos separados, bien separados unos de otros. El atrio era lo que se veía al principio, lo que vos entrabas, era la forma de la santidad de Dios, de lo que se ve. Es el lugar donde vos haces los sacrificios, es donde vos lavás tu cuerpo, donde lavás el sacrificio, donde lavás, donde santificás. Eso es el cuerpo, ¿no? Y después está el alma, la parte racional, que es el lugar santo, donde están las emociones, donde estaban lo que hablábamos, ¿no? del incienso, de la luz, donde están las emociones. Y luego está el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. Y acuérdense que había entre el lugar santo y el lugar santísimo el velo. El velo ese era lo que dividía a Dios de los hombres. Pero eso fue roto por Cristo. Pero no es que lo rompió Cristo, lo rompió Dios el Padre, porque era el único que lo podía romper. Por eso dice que se rompió de arriba a abajo.
pero se rompió por Cristo. Y ese paso del santo al santísimo es solamente por Cristo. Yo no lo puedo hacer porque no es por obra, es por gracia. Solamente por Él. ¿Por qué? Porque Él está en mí y como está en mí yo puedo entrar. No es porque Él haga algo de afuera, no, Él está en mí. Cuando Dios te mira a vos, no te mira a vos, mira a su Hijo que está en vos. Dios te ama no porque Dios ama a todos, pero no ama a los humanos así por separado. Ama a Cristo que está en tu corazón. Cuando Él habla, no te habla a vos, le habla a su Hijo que es el que te habla. Y su Espíritu Santo es el que te revela. Él nos revela, ¿se acuerdan? Convicción de pecado, de juicio, de justicia. Es la manifestación del Espíritu Santo que revela en nuestro interior lo que viene de Dios. Entonces, ese tiempo, esa vía dolorosa, porque hay que hacer morir a yo, esa vía del atrio al lugar santo, al lugar santísimo, es eso que yo quiero hacer hincapié hoy. Pero para poder terminar ese paso, necesitamos pasar por el velo, que es permitirle al Espíritu Santo que haga eso que viene a hacer en mi corazón. Y la única forma es yo voluntariamente permitiéndole que lo haga. Nosotros venimos estudiando el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan en las reuniones caseras? En el Antiguo Testamento estaba Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, revelado en la Biblia, pero los hebreos no lo tenían a Dios Padre, único. Luego se presenta a Jesús y le da vuelta a todo el plato y le dice, no, está escrito que es así. Y les demuestra que es así. Dios Padre y Dios Hijo. Y Él se va y dice, les voy a enviar el Espíritu Santo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Y Dios te lo va a revelar. Tiene que ser revelación del Espíritu Santo, porque lo podés leer en la Biblia y bueno, lo dice la Biblia. Pero cuando eso se te revela, es realmente el milagro, ¿no? Y dice Jesús en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Y las palabras que había hablado están acá. O sea que si yo leo, el Espíritu Santo me va a revelar esto. Yo lo puedo leer y es un libro. ¿Cuántos han dicho que han leído la Biblia de tapa a tapa? Y yo me acuerdo actores famosos que lo dijeron. Porque si vos no le permitís al Espíritu Santo que te lo revele, no es palabra de Dios. Es un libro que a veces sirve para cuando la mesa está media movida y la puedas equilibrar. Pero si no es un libro, se te tiene que revelar el Espíritu Santo. Y lo hace en ese momento. Pero, ojo, no es que es ahí donde Dios se manifiesta. No. Cuando nosotros vemos, en resumen, lo que es esto, si lo vemos en buscar a Dios, que es lo que Dios nos pide, buscar a Dios, búsquenme mientras pueda ser hallado, mientras pueda ser encontrado. Buscadme y viviréis. Dios dice, buscadme y me vas a... Buscadme, decía mi vieja, y me va a encontrar. Buscadme y van a poder vivir. Así que eso es lo que... Si yo voy a buscarlo a Dios, voy. Me esfuerzo. Doblego mi carne. Me cuesta levantarme temprano para orar o para leer. Esforzate. Eso es el esfuerzo. Así que yo voy a buscarlo. Ofrendo. O vengo a la iglesia. Vengo a la congregación. Y me esfuerzo por venir. Ofrendo. Y cuando hablamos de ofrenda, a veces a algunos les empieza a temblar la barba. ¿Viste? Como yo soy el único... Ah, no, allá hay otro comparo. Hay algunos que le empieza a temblar la barba cuando hablan de platita. Pero ofrenda no es solamente dinero. Cuando yo vengo a traer mi cuerpo, estoy ofrendando mi vida, ofrendo mi tiempo, ofrendo mi comodidad, ofrendo mi trabajo, ofrendo mis ganas. Ofrendo es entrega. No es solamente de plata. El que habla ofrenda solamente de plata es porque tiene un problema con la plata. Y Dios, ¿qué dice? Yo soy el dueño del oro y de la plata. Yo no necesito nada tuyo. Lo que necesito es tu corazón. Pero si tu corazón tiene un tesoro, que es la plata, donde está el tesoro, estará tu corazón. Cuando hablamos del diezmo, vimos el diezmo del Antiguo Testamento, nosotros consideramos que el diezmo está porque es un esfuerzo mío de dar. Y no es el 10% de lo que gano, no. Como está en tu corazón, como tú dispusiste, lo vas a dar. Va a ser 1, 5, 10, 100. Carlos Anacondia decía que cuando él trabajaba con sus empresas, él diezmaba el 90%. Porque con el 10% vivía bien. ¿Por qué? Porque era para edificación del cuerpo, para que haya alimento, todo lo que quieran hablar. Pero el tema del diezmo y de la ofrenda a veces genera, ¿cómo se dice en la piel? Sarpullido. Pero el tema de la ofrenda es entrega. Y es lo que estaba en el atrio.
En el atrio estaba el altar del sacrificio. O sea que si yo vengo, ofrendo y adoro, es la parte del altar, es la parte de mi cuerpo, del altar, de los atrios. Y yo después me emociono por las alabanzas. Me emociono, entiendo, acepto lo que está escuchando del pelado de barba que está hablando, lo entiendo, lo acepto, Dios se me revela. Entonces yo decido hacer eso. En el momento que yo decido, no es la situación final donde interviene Dios, sino es cuando yo empiezo a hacerlo. Cuando Josué iba con el arca y con todos los levitas, hasta que no fueron y pusieron un pie en el río, no se abrieron las aguas. Así que hasta que vos no decías, yo el lunes empiezo la dieta. ¿Qué lunes? No sé, vamos a empezar. Yo, como les decía a ustedes, yo dije, tengo bajado en el teléfono un montón de ejercicios para el dolor de ciático. Todavía no empecé. Ella empezó con la cinta el otro día. Una vez no, los dos. Bueno, pero hay que seguir. Pero el tema es empezar. Una vez. Terminé en el hospital. Claro, bueno, a eso le pasó a Saúl. Empezó como él creía y dijo, locamente has hecho, Blanquita terminó en el hospital. Así que tenemos que hacerlo de la forma de Dios, no en la forma de Blanca. Hay que hacerlo en la forma de que Dios nos manda. Y a veces cuando empezamos a hacer dieta, nos hacemos una dieta rajatabla, o empezamos a hacer ejercicio con todo y terminamos lesionados, lastimados. Después no podemos hacer ejercicio por 2 meses. Hay que hacerlo, la búsqueda de forma de Dios. Entonces yo vengo, ofrendé, adoré en el cuerpo, en los atrios. Me emocioné, entendí y decidí, estoy en el lugar santo. Pero cuando yo voy y doy ese primer paso, ahí es donde hago lo natural que tengo que hacer yo y donde viene lo sobrenatural de Dios. ¿Saben? Cuando yo me convierto, yo tenía problemas con mi mamá. Ni fotos tengo a UPA de mi mamá. Después, charlando con ella, había tenido intentos de aborto, me había querido matar un par de veces, según mis tíos, que me habían... Pues yo era malo, era muy, muy malo cuando era chico. Y mi hija me cascaba mal. Y cuando yo llego al Señor, yo entiendo de que yo a mis hijos, hoy justo no estaba mi hijo acá, Matías, pero yo los disciplinaba a ellos mal. Por ahí, yo lo he contado esto antes. Los disciplinaba más. ¿Por qué? Porque lo dejaba. 1, 2, 3, 4, 5. Y me enojaba y les daba mazamorra. Entonces entendí de que yo los castigaba, no los disciplinaba ni los corregía. Así que fui y le dije a mi pastor. Y mi pastor oraron por mí y vieron que yo tenía algo en el momento de mi mamá. O sea que a Graciela Fernández Dios le da una visión donde ella está mirando desde adentro de la panza y ve como desde afuera lo querían sacar. Así que, la situación es justa. Y me dice, mirá, fue tu mamá que pasó esto. Yo después fui y hablé con mi mamá y había sido así. Y todas las veces. Así que yo me esforzaba y entendía de eso. Y antes de tomar la decisión, digo, bueno, tengo que hacerlo. Así que agarraba, antes teníamos el teléfono, ¿no? Hola, mamá, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? ¿Cómo anda bien? Listo, bueno, chao, mamá, te amo. Decía, te amo, porque él me decía, decile a tu mamá que la amás. Decile a tu mamá que la amás. Decile a tu mamá que la amás. Yo sé que vos le decís. Pero decile a tu mamá que la amás. Decile que la amás. Mamá, decile a tu hija. Decile a tu hija, mirala allá. Decile que la amás. Tenemos que decirlo. Así que yo me esforzaba para decirle, me costaba. Y llegó un momento que fui, hablé con mi mamá y algo cambió en mí. ¿Por qué? Porque me habían liberado de ese espíritu de muerte que había entrado cuando yo estaba en la panza de mi mamá. Yo no había tenido nada que ver, pero ese espíritu entró. Y yo les decía a ellos que cuando yo veía cuando mi esposa se embarazaba, yo me ponía idiota mal. Yo veía a alguien, cuando yo hice el profesor de educación física, nos enseñaban el parto debajo del agua, y yo me descomponía. Cada vez que veía el parto me descomponía y vomitaba, ¿puedes creer? Había una parte en mí que estaba dominada, que era una fortaleza por el enemigo, hasta que yo no la vi, comprendí y le permití a Dios destruir eso. Yo tuve que dar el paso, yo tuve que hacerlo y ¿saben qué? Mi mamá cambió el día y la noche. Yo pude disfrutarla 1 año y pico hasta que falleció, abrazarla, mimarla, besarla a mi mamá, que yo no lo podía hacer. Pero ella cambió cuando yo cambié. Así que cuando podemos ver lo importante de esto, ¿no? Y con cualquier cosa, la otra vez hablábamos con ella de que yo prediqué del orden, o Mabel predicó del orden, y
Y Blanca decía, bueno, yo decidí, guarda con la mesa, yo decidí poner orden en mi casa y ahora tengo más espacio, aparecieron habitaciones. Porque ordené, porque ella decidió hacer eso, fue obediente al mandamiento de Dios. Y cuando no somos obedientes al mandamiento, y hay mandamiento que Dios nos ha dado aquí, en medio nuestro, y no los hemos hecho. Así que es tiempo, esta es la palabra. ¿Por qué? Porque si Dios te lo ha dicho y no lo has hecho, son templos vacíos, son áreas de mi vida que están en templos vacíos. Y además ahora, si Dios te lo ha dicho y no lo has hecho, es pecado. Así que ahora tengo la obligación de hacerlo, cuando Dios me lo revela. De que hay espacios en mi vida que tienen que tener la luz de Cristo, tienen que estar llenos de Él. Y Él lo hace desde cuando yo dispuse en mi corazón, Él ya empieza a obrar. Y sea en el amor, sea vimos el Sermón del Monte. Hay un montón de actitudes, de hábitos, de cosas que tenemos que hacer. Y con la repetición, dicen que después de 16 o 21 veces que lo repito, se forma un hábito. Así que Dios está esperando eso de mí, de que yo dé ese paso de fe, que yo decida, pero empiece a obedecer, a pesar de no poder. ¿Saben? Una vez, el tema de manejar un vehículo grande es complicado cuando vas solo. Y se te para el coche, o la camioneta, cargada. ¿Y ahora qué hago? Totalmente solo. Te bajás a empujar. ¿Qué haces de loco solo? Bueno, cuando vos te decidiste, diste el paso para atrás del coche, Dios va a obrar. Entonces va a aparecer, como nos pasó a nosotros, un camión en medio de la nada, un camino que no tenía que pasar, pero pasó por ahí porque tuvo que pasar, me subió arriba del Mosquito y llegamos hasta Trelew. Infinidad de cosas podemos decir de que Dios ha intervenido cuando yo decidí obedecer a un mandamiento de Dios. Tené fe. ¿No ves la solución del problema que estás viviendo hoy? ¿Es tan grande el problema? Tené fe, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, eso me lo dijo Dios a mí, por eso se lo digo a ustedes. Aunque no sientas, Dios dice, van a venir tiempos mejores, no pueden venir para mí. Mi concepto hoy, lo digo, abro mi corazón, no puede haber tiempos mejores más adelante para mí. Pero bueno, yo creo lo que dice la Biblia, así que yo lo creo. Y no me suicido con un estado emocional, porque sé de que es el enemigo que me quiere llevar para abajo, ¿no? Así que yo decido creerle a Dios que van a venir tiempos mejores, aunque no lo vea, aunque no pueda en mi entendimiento humano, sé que van a venir. Va a ser en otra parte, en otra forma, ¿sí? Hay una forma que una puerta que se cierra en un duelo, pero sé que va a ser distinto, así que por eso es tan importante entender de que yo tengo que tomar la decisión y obedecer, para que intervenga sobrenaturalmente el Espíritu Santo de Dios. Cuando Daniel estaba en Babilonia, Ciro, que era el rey persa, que estaba de gobernante en ese momento, ya había firmado el decreto y Zorobabel y Esdras ya habían salido. Él tenía 80 años, así que era una persona vieja. Él aparentemente seguía en el gobierno y no volvió a Jerusalén. Él se queda ahí con los persas. No se sabe si era porque era muy grande y el viaje era muy extenso, difícil, o porque él era gobernador, porque tenía la función de Dios, una palabra para quedarse, pero él estaba a la orilla del río y recibe la visión. Y los demás que estaban con él no la ven, él fue el único. ¿Y por qué se la revela? ¿Saben? Lo que le revela a Dios es lo que iba a pasar cientos de años después, desde ese momento. Desde ese momento le revela todo lo que iba a pasar con los gobiernos, con la cultura, con todo el sistema, los intrincados arreglos por casarse la hija del fulano con el mengano. Todo eso se lo revela a Dios para mostrarle que Él seguía en control, para que Él lo escribiera y sea de revelación para todas las generaciones que venían. Dios está en control de todas las situaciones. El que creó el universo lo sustenta. El que te formó está esperando que vos des ese paso de fe, porque Él tiene la solución a un susurro de distancia. Una puerta que se abre solo para vos. Solo para vos. Así que le da a Daniel esto. Y la forma que tiene de manifestarse es la misma que habla Juan cuando está en el Apocalipsis, cuando lo ve al Señor, la forma de refulgente, el rostro, la voz como trueno, todo igual.
No se sabe si fue Jesús que se le presenta, porque él dice después de que el ángel Gabriel vino para ayudarme, porque el príncipe de Persia y los espíritus, los demonios de esta tierra se enfrentaban con él. Acuérdense que es el viejo pacto, ¿no? Pero él dice, Daniel dice que yo estaba, como siempre estuvo Daniel, en el espíritu lleno de Dios, dice, estuve 3 semanas descompuesto. Estuve 3 semanas angustiado, preocupado y comiendo solamente lo necesario, sin tomar vino, sin tomar cerveza, sin la comidita, como decía Daniel, ¿no? Tal vez sería legumbre, o sea, él estaba ayunando y estaba angustiado. 3 semanas estuvo así. ¿Y qué hizo Daniel? Lo buscó a Dios. Se iba al río solo, rodeado de gente, pero estaba solo buscando a Dios, esforzándose en buscar a Dios. Y cuando viene el ángel y se le presenta y dice, amado Daniel, hace 21 días que estoy peleando por vos. Desde el día que dispusiste, dice en Daniel 10:12, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tu palabra yo he venido. Desde el día que vos te dispusiste, desde ese día que yo decidí y empecé a obedecer, ahí ya Dios intervino. Pero no solamente interviene ahí. Dios interviene desde el que entraste al atrio. Vos pensás que hoy hiciste el esfuerzo de venir, sí, pero fue el Espíritu Santo que te motivó para que vengas. El Espíritu Santo te trajo acá. El Espíritu Santo permitió y movió todo el universo para que vos estuvieras acá. A veces yo me esfuerzo para no venir y doblego al Espíritu Santo. Así que desde el primer momento que Él dispuso su corazón, Él se sentía angustiado, mal, ayunó y buscó a Dios. Así que ese es el esfuerzo. Desde el primer momento Él dice, dispusiste tu corazón, yo estaba ahí. Así que este es el camino, ¿no? Este camino que nos marca del atrio, del lugar santo al lugar santísimo. Este camino que nos muestra de la búsqueda de Dios. Por supuesto que Dios está desde el primer momento, pero Dios va a obrar cuando yo tomo la decisión. Cuando yo tomo la decisión de perdonar a mi mamá, Dios obró en ella y obró en mí y arregló la situación para que mi vida con mi mamá cambie. Cuando ella decidió ordenar, se fue. Y él tenía a su marido, tenía a sus hijos, tenía a sus nietos que no le iban a ayudar a ordenar porque no le iban a entender, salvo que ella lo dirigiera. Pero cuando ella dispuso, Dios ayudó al resto de la familia para que hubiera orden. Lo mismo pasa con el amar, lo mismo pasa con todas las cosas. ¿Saben? El padre es el sacerdote del hogar. El padre es el sacerdote del hogar. Y tiene que tomar un lugar de sacerdocio, si no los hijos no van a ser hijos como tienen que ser. A veces, en mi caso, yo tenía mi esposa que era de carácter fuerte. Así que yo lo que hacía era, me subyugaba a ella por comodidad. Entonces ella mantenía a los chicos, ella, incluso hubo muchos años que ella trabajaba y yo no. Yo no conseguía trabajo. Y la iglesia, gracias a Dios, nos sostuvo 2 años. Pero yo no conseguía, mira que yo llené de currículum como oro. Pero la madre tiene que darle el lugar al padre y darle el ejemplo a los hijos que él es el padre para que él ocupe el lugar de sacerdote. Entonces, la madre mengua y el padre crece. Pero eso es una decisión en mi corazón, porque yo no lo tomaba porque hacía la comodidad de que Mabel los educaba. Entonces Mabel los retaba, Mabel hacía todo y yo era cómodo y estaba mal. Pero hasta que yo dispuse en mi corazón, fui y hablé con mis pastores para hacerlo, oraron por mí, Mabel recibió el Espíritu Santo una corrección para que ella mengüe y para que yo crezca. Y en todos los órdenes de la vida es exactamente lo mismo. En el tema emocional, yo soy muy emocional, entonces yo tomo la decisión de no ser tan emocional, pero no irme al lado legalista, sino de permitirle al Espíritu Santo que tome el equilibrio y Dios va a intervenir. Pasa en todos los órdenes de la vida. Así que ese camino es una decisión. Primero va a ser uno y después va a ser otro. Después de la intervención de Dios, siempre distinto. Primero es tabernáculo de tela, después es templo de piedras vivas. Primero es
animal, después es espiritual. Primero es polvo caído, terrenal, después va a ser celestial. Primero es Adán, alma viviente, esa es la palabra. Alma viviente, espíritu vivificado. Primero Adán, después Jesús. Eso es la transformación del que produce el Espíritu Santo. Así que hoy es tomar la decisión de obedecer lo que dijo Dios y da el primer paso. Si solamente te quedas con eso, es lo que puso Dios en mi corazón y me mostró a mí de cosas que yo debo hacer, sobre todo con la parte emocional mía hoy y por ahí algunas otras áreas que a ustedes no les importan. Y yo tengo que tomar decisiones y a veces esas decisiones cuestan porque crees que afectás a otro, pero es mentira del diablo. ¿Por qué? Porque son decisiones que van a afectar para bien al resto. Son decisiones personales y van a ser tomadas en ese momento, en el alma. Y cuando Dios interviene, se produce un efecto desde adentro hacia afuera que después lo van a notar los otros, pero primero tiene que haber un cambio adentro. Si no, si yo cambio la parte de afuera no sirve. Yo tengo que cambiar de adentro. Porque si cambio solamente la parte de afuera, sigo haciendo las cosas hasta que no doy más y dejo de aguantarme y va a saltar la chaveta y va a salir la realidad de lo que había dentro del corazón. Así que sepamos de que yo vengo a Dios, yo vengo a la iglesia, ofrendé y adoré en el cuerpo. Después, en el alma, yo me emociono, entiendo, acepto y decido. Y cuando empiezo a obedecer, ahí interviene el Espíritu Santo. O sea, con mi acto natural interviene el sobrenatural de Dios y se produce ese cambio. Y se produce en vivir la presencia de Dios. Entonces yo puedo ser luz, puedo ser sal, puedo ser como Dios manda en el Sermón del Monte. Que si vos lo lees, el Sermón del Monte así en frío, así, es una locura. Este tipo no tiene ni idea dónde vivo yo hoy. Este hombre no sabe la familia que yo tengo. Jesús no tenía ni idea de lo que... No. Él está en total control de todas las cosas. Yo estoy hoy viviendo muchas cosas que son consecuencias de cosas que decidí mal en mi pasado. Pero hoy yo tengo la posibilidad de decidir bien en mi interior. Así que tomemos la decisión y seamos valientes y demos ese paso de fe. Amén. Amén. Oramos. Padre eterno de la gloria eterna, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Y te rogamos que nos ayudes, Señor, a atesorar esta palabra en nuestro corazón. Sabemos, Señor, que depende de mí morir al yo, que depende de mí decidir, Señor, y tomar esa decisión de ser obediente a lo que tú nos pedís, de lo que tú me estás mostrando hoy en mi corazón, que has revelado en mi interior, de todas esas decisiones que tengo que tomar y dar ese primer paso de fe, que es la búsqueda de ti, Señor, para que tú, en tu fuerza, Señor, porque comprendemos y entendemos que vos no viniste a maquillar un muerto, sino a hacer algo nuevo. No viniste a arreglar, sino a dar nuevo corazón, nueva vida, que es en ti, Jesús, esperanza de nuestra gloria. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria, el honor a ti, al único que eres digno de recibirla, Señor. Y te doy gracias por cada uno, Señor, de los que estamos aquí, de los que hemos escuchado esta palabra. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Los cubro con tu sangre y los reclamo para que tu gloria resplandezca en sus vidas, Señor, y ellos puedan ser esos canales de bendición que tú tenés aquí en la tierra, para que muchos más puedan recibirte a ti a través de lo que vos haces y ellos permiten en sus corazones. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre y te damos toda la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén.